íbamos a hacer y lo que íbamos a recorrer en nuestra jornada de cristianos. ¿Alguien quiere saber qué nos espera más adelante en nuestra jornada como cristianos? ¿Verdad que sí? Ya quizá hemos recorrido algo, es bueno saber qué hemos hecho, pero también qué falta. ¿No es así? Y bueno, veremos este ejemplo que comienza en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, con la intención de Dios al llamar afuera a su pueblo. ¿Saben de qué ejemplo estoy hablando? Comienza este ejemplo sin la iniciativa de Dios de llamar afuera, ¿a quién? A su cajal, a su pueblo, a su congregación, su pertenencia. ¿Y saben hasta dónde culmina eso? Hasta el libro de Josué. ¿Por qué decimos que los llamó de fuera? O los llamó afuera, perdón. Ok. Había una promesa de por medio siglos atrás para el cajal de Dios, para su pueblo, para su pertenencia, por medio de Abraham. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue esa promesa? Haré de ti, una nación grande, pero también le dio heredad. Di conmigo, heredad. Quiere decir, había algo o un lugar a donde llegar. Había una jornada que recorrer para llegar a poseer lo que había sido una promesa de Dios. ¿No es así? Por eso saca también a Abraham, esa es otra figura, lo llama afuera. Sal, le dice, de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Recuerdan? Esa fue un llamado para Abraham. Sal de tu tierra. Ese sal, ¿qué significa? ¿Qué representa? ¿Quién hizo ese llamado? ¿Ah? Exactamente. Que comienza más atrás, de todas maneras. Ya después lo vamos a ver. Pero hoy por eso estoy hablando solamente de uno. Pero para que entendamos mejor, Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué lo llama a salir de su lugar de origen, de su tierra, de su familia, de todo eso? Primero porque ahí adoraban a otros dioses, entonces tenía que apartarse de medio de todos ellos. Sí, Dios es un Dios celoso que quiere exclusividad, quiere un lugar para Él, a sus congregantes para Él. Así es. También para que le conociera más, para que empezara a ver el peregrinaje de estar ahora ya con Dios y depender de Dios y ya no depender de cómo vivía ahí en su ciudad. Hay varias razones muy buenas, todas esas. Sin embargo, precisamente Dios quería mostrarnos una jornada, la jornada de la iglesia en este momento. Un plano profético acerca de lo que iba a ser la iglesia, por medio de ejemplos de hombres o de su pueblo de generaciones al ser llamados afuera. Amén. Comienza entonces con el pueblo de Israel. ¿Por qué se llamaba Israel? Porque descendían de Jacob, el cual fue cambiado su nombre por Israel. ¿Recuerdan? Son todos hijos de Israel. Y el pueblo, todos los hijos de Israel, de ahí parte el pueblo de Israel, que hasta
hasta la fecha es el pueblo de Dios. y el pueblo de Israel, ¿verdad? Algunos no saben ni por qué Israel, pero fue por Jacob, que después se llamó Israel. Amén. ¿Quién le cambió el nombre? Dios. ¿Quién lo llamó? Dios. ¿Quién llamó a Isaac? ¿Quién llamó a Abraham? ¿Quién llamó a Israel? No a Jacob nada más, sino a todo el pueblo ya habiendo proliferado, habiéndose multiplicado y toda la onda. Ya llegaron a ser un montón. ¿Recuerdan cómo fueron a dar a Egipto? Por José. Siglos antes, ¿verdad? Quiere decir, no era su lugar o no era el lugar. Les hago esta pregunta: ¿Egipto era el lugar que Dios había prometido a Abraham para su descendencia? ¿Por qué Dios tenía que llamarlos fuera entonces? Porque no era su lugar, no era el lugar que Dios había determinado para ellos. ¿No es así? Tan solo por esa simple razón, vamos a decir, ese era el cajal de Dios. O sea, su pueblo, su pertenencia, así como tú y yo seguimos siendo eso. Pero no se queda ahí. Lo primero que hace es los llama afuera por medio de un hombre, un Salvador. Quiero que vean todo el plano profético acerca de lo que iba a ser la iglesia. Llama a un hombre para sacar del cautiverio a lo que le pertenece a Dios, porque ese lugar no es el que Dios había planeado para ellos. ¿Me explico? ¿Cuál fue el conflicto de Moisés en el capítulo 3, creo, de Éxodo? Cuando es llamado, y estoy haciendo mención a esto, cuando es llamado por Dios. Por eso Dios llama, siempre es el que llama. El conflicto es que no era hombre de palabra, no tenía don de palabra o de mano. Pues que puso excusas para... ¿Por qué fueron las excusas? ¿Cuál era el conflicto verdadero de Moisés? Ahorita lo vamos a ver. No quería hacer en ¿Qué representa Egipto? la cautividad o El mundo y su sistema. Egipto representa el mundo y su sistema. ¿Egipto representa qué? ¿Qué había en Egipto o qué era Israel en Egipto? Había esclavitud. Según el libro de Romanos, ¿qué éramos tú y yo cuando estábamos? Esclavos del pecado. Ah, ¿verdad? ¿No hay una similitud en todo esto? Necesitábamos un Salvador, entre comillas, un Moisés enviado por Dios para liberar a lo que es de... ¿O no? El mundo y su sistema, quiere decir Egipto, era lo que Dios había pensado, dado, prometido a su pueblo, a lo que era de él. Ya vimos que no. Así que envía ¿a quién? Puedes verlo ahí en Éxodo capítulo 3. Es el segundo libro de la Biblia, para los que lo andan buscando todavía. Éxodo capítulo 3, ahí en el verso 10, si me acompañan, dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques, ¿para que qué? Saques de Egipto a mi, su pertenencia, ¿verdad? A mi pueblo, los hijos de Israel. A mi pueblo, pertenencia de Dios, y envía un Salvador para que sacara. ¿Por qué sacarlos? ¿Por qué llamarlos fuera? ¿Qué quiere decir eclesía o iglesia?
¿Qué quiere decir eclesía? Llamados a fuera. En ese momento no estaba utilizando la palabra eclesía, pero el concepto eclesía sí, y estaba apuntando hacia lo que iba a ser la iglesia. Llamados afuera, simplemente porque no es el lugar donde quería Dios que estuvieras. ¿Por qué te llamó de fuera a ti? ¿Por qué te llamó del mundo? ¿Por qué te llamó de Egipto? Simplemente porque no es el lugar que Dios pensaba para ti. Aunque a veces hay conflicto en nosotros y a veces hasta, bueno, ahorita vamos a ver. Sí, exactamente. A veces, no, sí, es que en el mundo yo recuerdo cuando Iba súper bien. iba bien, ¿y cuál bien? Si eran esclavos, ¿va? Así como nosotros, pero el capítulo 6, ahí adelantito, del 6 al 8 también. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, ¿de qué se jactaban? Que cómo estaban en Egipto más adelante. Aquí dice que tenían tareas pesadas, ¿verdad? En Egipto. Dice: y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, por cajal, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo, de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Otra vez, por si se les llegara a olvidar. Y os meteré, o sea, no nada más los saca, los llama afuera, sin propósito. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahí véanle, échenle ganas, ustedes pueden. Y no, el verso 8 dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Firma, ¿quién? Yo, Jehová. Yo, Jehová, el Eterno. Quiere decir que fueron llamados afuera, pero tenían un propósito. No sé si me explico. Sí. Al ser llamado afuera, tienes un propósito. No eres llamado a salir del mundo para estar aquí en la iglesia todo frustrado y todo, ¿y ahora qué? No, pues es que creo que vivía con mayor plenitud en el mundo. Y hay gente que piensa eso porque no ha entendido realmente o no nació realmente de nuevo. Pero alguien que ha sido sacado de Egipto, del mundo, alguien que ha sido llamado afuera, debe entender que en Dios, ya siendo pertenencia de Dios, tiene una razón de ser y tiene un propósito específico. Tiene que entrar a un lugar, quiere decir, tiene algo que poseer. Recuérdaselo al que tienes al lado: tienes algo que poseer. El problema es que a veces ni sabíamos que había algo más, o a veces ni sabemos qué es, o hacia dónde nos dirigimos. ¿Por qué las definiciones? ¿Qué tiene el cajal, todo esto? Déjenme decirles que no es suficiente sabernos pertenencia de Dios. ¿O sí? ¿Tú sabes que le perteneces a Dios? ¿Y eso qué? ¿A qué te lleva? Son dos vertientes. Una cosa te lleva a una y la otra te lleva a otra. El cajal o el saberte posesión de Dios, lo único que te otorga, bueno, muchas cosas, pero una de las más evidentes es identidad. Di conmigo: identidad. Es bueno saberte posesión, hijo de Dios,
su pueblo, su qué. Y hasta lo cantamos, todo lo que te quieras decir, la niña de sus ojos, porque me amaste a mí. Y sí, nos ama y somos la niña de sus ojos, o sea, nos cuida, todo eso, ¿no? ¿No es hermoso, no es maravilloso saber lo que eres en Dios? Porque te da identidad y porque te sientes protegido, ¿o no? Hay algunos que ni siquiera sabían que eran, o sea, no les ha caído el 20 de esto, o menos quizá de lo que es eclesía. Yo te hago la pregunta. ¿A qué te lleva el saber que eres protegido, que eres hijo del rey, que eres hijo de... que tienes todo así en la manita? Porque algunos solamente se quedan con ese sentido, por decirlo así, de cajal, el cual a ti y a mí nos da un sentido solamente de identidad, o sea, nos da identidad, pero nos da un sentido de... nos da a nosotros con él un sentido de derecho solamente, o de... ¿cómo se dice la otra palabra? Privilegio, gracias. ¿Qué provoca en ti? ¿Qué provoca en ti el saber que eres hijo de don diputado no sé qué y no sé qué cuánto? ¿Verdad? Así hasta Confianza, seguridad. te da confianza, te sientes muy chicles, ¿verdad? Un montón de cosas que te sientes privilegiado en tu casa. O sea, no nos vayamos a... un hijo, los que tenemos hijos podemos entender mejor esto. El saber que tiene todo, que le provees todo, que es tu hijo porque tiene tu apellido, porque tiene tu cuidado, tu amor, lo que quieras, ¿eso qué crea en él? Solamente un sentido de derecho y de privilegio, no de responsabilidad. Quiero que entiendan esto. El tener identidad no provoca un sentido de responsabilidad. Lo voy a repetir otra vez por si lo quieren apuntar. El